Pues me voy a adentrar en un tema realmente bonito porque es cómo adentrarse en la nueva misión. Hablamos mucho de la nueva evangelización, pero cuando hablamos de la nueva evangelización no podemos perder el norte y pensar en esas iglesias emergentes, las jóvenes iglesias. Las jóvenes iglesias a veces han sentido minusvaloradas por las posiciones, digamos, más firmes del centralismo romano. Es decir, normalmente hasta el Vaticano II, Europa, la teología europea, era la que enviaba las coordenadas de lo que significaba la misión. A partir del Concilio Vaticano II se planteó que también los pueblos del sur tenían su opinión propia. Las teologías emergentes de África, de Asia, de América del Norte pueden enriquecer. En suma, yo creo que el objetivo principal es establecer unas iglesias de iglesias, donde haya un permanente diálogo entre el norte y el sur, entre Oriente y Occidente, de suerte que todos nos podamos enriquecer. Se ha puesto muy de moda durante muchos años la palabra inculturación. Es esa pastoral de la encarnación donde se quiere dar, o digamos, expresar en lo concreto las ideas con nombre propio. Por ejemplo, la inculturación en la liturgia, los cantos, los ritos, las costumbres. Ahora bien, los teólogos dicen que esa inculturación no tiene por qué ser únicamente folclórica o ser únicamente algo cultural. Tendría que ser una inculturación más profunda. La realidad del hambre, la realidad de la violencia, el diálogo interreligioso, la dignidad de las personas. También ahí tenemos que hacer una pastoral de encarnación en inculturación. No se trata de iglesias menores e iglesias mayores, sino que se trata de iglesias que comparten el mismo ideal del seguimiento de Jesús. Falta mucho, estamos en la buena dirección, pero falta mucho especialmente las iglesias más jóvenes. Pienso, por ejemplo, en África. Muchas de sus diócesis cuentan apenas 40, 50, 60 años. Sus seminarios cuentan con 20, 15, 30 años. Sus teólogos están en la primera generación. Es decir, les falta todavía un caminar. Frente a una Europa que lleva 2000 años de reflexión, iglesias jóvenes de Asia, de África, de Oceanía, tienen tan solo un siglo. Con lo cual, digamos, es un aprendizaje lento a doble nivel. Las iglesias antiguas, tradicionales, deben confiar a las iglesias jóvenes y las iglesias jóvenes tienen que luchar también por su propia identidad y autonomía. Está aportando su juventud, está aportando su vitalidad, está aportando vocaciones, está aportando frescura a la reflexión, está aportando una nueva manera de entender a Jesús. Yo creo que la juventud plantea sobre todo el optimismo y la alegría de la esperanza. Es el sueño de realizar una iglesia al estilo de Jesús. Las iglesias veteranas o tradicionales o europeas caen con facilidad en el desencanto. Las iglesias se nos vacían, somos ya mayores, lo hemos intentado y parece que la cosa no funciona. Las nuevas iglesias es justamente lo contrario. Son proyectos por realizar, seminarios que se llenan, proyectos teológicos que brotan. Bueno, en definitiva yo creo que muestran sobre todo la esperanza, la ilusión y la creatividad. En español, La conferencia mía es un tema muy interesante para nosotros carmelitas. El carmelita misionero teresiano a la luz de la quinta conferencia de América Latina de Aparecida del año 2007. Es interesante porque esta conferencia nos habla de ser discípulo y misionero de Jesucristo. Cómo que nosotros podemos lograr la misionalidad. Antes de ser misionero, quiere decir, de anunciar el Evangelio, de pregar el Evangelio, es necesario ser discípulo. El discípulo es la persona que escucha, porque quiere aprender. Una vez que escucha y que vive,
está en condiciones de poder anunciar a los otros. Y el Evangelio no es una teoría de una filosofía de vida, es la vivencia, es la comunión con una persona, que es la persona de Dios, mas que Dios se revela principalmente, es la persona de Jesús de Nazaret. El carmelita misionero debe manifestar con su palabra, con sus obras, su identidad. El jesuita tiene una misión en la cultura, en la universidad. Los salesianos con los jóvenes, los benedictinos en la liturgia. ¿Cuál es la misión del carmelita? La identidad es ser una persona de oración. Pero no solo ser una persona de oración, enseñar a los otros a orar, como hizo Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, cuando la cruz de Teresita, Elizabeth de la Trinidad, lo hace a través de los escritos. Nosotros debemos hacerlo a través, haciendo surgir entre nosotros escuela de oración, donde se reza con el pueblo, se enseña a rezar y se da el verdadero sentido de la vida a las personas. Ninguna tarea es fácil, ni ser fotógrafo es fácil. Ser fotógrafo de cualquier manera es fácil. Ser un profesional es siempre difícil. Ser un profesional, una persona especializada en el encuentro con Dios, de la comunión e enseñar para los otros los caminos es difícil, porque tú puedes enseñar un camino solo cuando tú ya tienes hecho el camino. Si tú no conoces el camino te pierdes y dices cosa con cosa. Y cuando ya tú conoces el camino lo puedes enseñar con tranquilidad, porque conoce las dificultades, conoce los obstáculos que encuentra y todos entienden que tú eres una persona que no habla por oído decir, habla porque tú lo conoces. Es un camino de experiencia. Por eso que Teresa de Jesús, los místicos, los santos, habla no de teorías aprendidas de los libros, habla de la vida de ellos, porque lo vivieran, lo sintieran, lo vivieran y lo anunciaron a los otros. Voy a hablar sobre la recepción de la palabra de Dios en América Latina hoy, fundamentalmente en dos aspectos: los retos y desafíos que presenta el mundo de hoy y algunas de las propuestas, ¿no? Voy a hacer antes un pequeño panorama de la situación actual, fundada pues principalmente en algunas actitudes que mueven a la palabra de Dios, de tipo social, de tipo religioso. Mientras las dificultades pues son de dos tipos. Unas provienen del mundo o del campo del pensamiento, de alguna manera pues son realidades que inciden en una falsa comprensión de la palabra o que la oprimen, una teología tal vez de alguna manera, yo diría que si no descontextualizada, sí por lo menos, no sé cómo expresarme, una teología que bastante abstracta y que no baja al campo de la realidad, ¿no? Y en este segundo aspecto me voy a fijar bastante en el paradigma del libro de Job, los discursos teológicos de los tres amigos, que parten como que de una comprensión o de una precomprensión de lo que es la realidad religiosa, y por tanto, si la vida no corresponde con la realidad religiosa, la que tiene que modificarse es la existencia, porque la verdad anterior no puede moverse, y eso pues está siendo una manera de estudiar, o mejor de enfrentar hoy la religión, la teología, la verdad, de alguna manera preconcebida. Y es por eso, creo yo por lo menos, que nuestro mundo pues no entiende este lenguaje, o por lo menos no le dice muchas cosas, o de alguna manera le está volviendo las espaldas. Bueno, yo creo que fundamentalmente una nueva hermenéutica, la capacidad de interpretar la vida, no apenas desde abstracciones o desde principios que pueden ser correctos, y son de hecho, pero que si no tocan a la realidad que vivimos, es probable que la teología continúe siendo campo de algunas élites, y que la palabra de Dios por tanto, presa esa preconcepción, pues no le diga al pueblo de Dios tanto como a nosotros nos gustaría que le dijese, ¿no? Y el otro punto fundamental, pues yo creo que también una nueva espiritualidad, entendiendo por espiritualidad una actitud delante de las cosas, del mundo y de Dios. Esta espiritualidad no puede estar marcada apenas por un intimismo, por una especie de, ¿cómo decirte?, de interioridad
que no salga a la historia concreta del ser humano, ¿no? Esa espiritualidad creo que tiene que tener fronteras nuevas y que tiene que tener pues una propuesta de tocar realidades tal vez utópicas, pero que son necesarias.